precisamente de lo grotesco de esta defensa de personajes como Carlos Marín a Jesús Murillo Caram y la verdad histórica, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, ya escuchábamos a este señor y aquí se aplica que lo que no suena honesto suena metálico, porque no sé si sea de agrapa esta defensa que hace Carlos Marín de Murillo Caram. Te saludo, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, no, no es gratuita. Este es uno de los personajes, Carlos Marín, que más dinero ha recibido de los gobiernos pasados, concretamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo con todas sus letras, ya han salido datos duros, salió la famosa lista donde se probaba con datos duros también, con cifras, cuánto dinero había ganado Carlos Marín. Es un personaje diminuto, pero más allá de su estampa física, no hay que concentrarnos en esta figura pifiada, sino en el vergonzante papel que ha desempeñado dentro del concierto periodístico de este país. Y es que Carlos Marín, además de ser un personaje obcecado, redundante, es un sujeto que en algún momento el mismo Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, hoy caída en desgracia gracias a las falsedades y a las mentiras que propaga, pues bueno, era uno de los reporteros que tenía mayor esperanza, por lo menos así parecía en la década de los años 90, pero ya este sujeto es desde hace mucho tiempo un sujeto pifiado y anacrónico, el exdirector del periódico Milenio, hay que recordar que era director, ya después no lo quiso Francisco de González y lo echó. Pues bueno, fue un estudiante sobresaliente de la carrera de periodismo, se aplicó como redactor en el suplemento El Gallo Ilustrado, fue profesor itinerante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al menos así se decía, y yo lo vi en efecto como 2 o 3 ocasiones cuando yo estudiaba por allá, pero no aparecía mucho tiempo. Se necesita ser idiota para, como dice Carlos Marín, para sustentar la verdad histórica. Yo opino completamente opuesto a lo que este señor leyó. Yo creo que no ha leído el informe, precisamente por eso el presidente López Obrador le dice, acérquense al informe, a este documento que tiene precisamente los pormenores de en qué está basada esta investigación, pero Carlos Marín no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque repite los mismos tópicos, tanto con Ciro Gómez Leiva, que además era su lugarteniente en el periódico Milenio, hay que recordar que eran director general y director editorial en ese periódico, pues bueno, están de la mano. No lo ha leído porque, insisto, repite con Ciro lo que escribe en su columna, ese bodrio que se llama El asalto a la razón. Y hay que decírselo, hay que recordárselo a Carlos Marín para que lo tenga en cuenta. La verdad histórica se sustenta en la información obtenida de una llamada telefónica, sí, de una llamada telefónica de una mujer. Esa mujer tenía una tienda, una tiendita de la esquina que se llamaba Así Me Quedo, y ella le proporcionó datos a 2 personajes, uno apodado El Pato y otro apodado El Chereje, y posteriormente pues hubo interrogatorios realizados mediante tortura, muchísimas, innumerables e inenarrables actos de tortura, y pues bueno, lo que ocurre en ese momento que esta verdad histórica fue adoptada por Murillo Caram. No es que, como dice Carlos Marín en la teatralización, se sentara Jesús Murillo Caram con Enrique Peña Nieto a redactarla. No, en ese momento, en esa reunión de gabinete, porque se realizó una reunión de gabinete en Los Pinos, el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, le exigió resultados a Jesús Murillo Caram. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Procurador General de la República hoy tras las rejas? Pues bueno, que se adhirió a esta verdad histórica. Fíjate nada más qué cosa tan terrible. Se adhirió a una información
que habían dado dos personajes en concreto, estos que acabo de mencionar, mediante tortura. Entonces, pues evidentemente él dijo, yo quiero sacar lo más pronto posible este tema y que se le dé carpetazo, pero no, los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos, ni estuvieron en el basurero de Cocula, ni hubo una incineración colectiva. Eso es una tontería. Quienes cubrimos ese caso, lo dijimos la semana pasada, lo refrendamos hoy, no vimos otras cosas, estuvimos entrevistando a la gente, fuimos a Iguala de la Independencia, estuvimos en Guerrero, estuvimos platicando incluso con gente que estaba vinculada a Guerreros Unidos. Eso es la realidad. Nosotros entrevistamos a mucha gente. En el periódico Excelsior no quisieron publicar eso, y justamente por eso dice el presidente López Obrador que se ha tenido el apoyo de los medios de comunicación corporativos para impulsar esta narrativa, esta mentira. Y bueno, pues en esta verdad histórica lo que prevalecen son las rupturas argumentativas, los vacíos narrativos, las contradicciones, el abuso del poder. No tiene pies ni cabeza, hay muchos vicios de origen, se obstaculizó el acceso al derecho y a la verdad y a la justicia. Por eso Carlos Marín va con su amigo Ciro Gómez Leiva, porque si viene contigo a que le hagas una entrevista, pues bueno, va a decir cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque esas entrevistas, Vicente Público Memorioso, son entrevistas a modo. Ahí, dentro de todo el caso Ayotzinapa, hubo privación ilegal de la libertad, hubo homicidio, hubo participación e involucramiento de agentes estatales, ya lo hemos dicho, pero también de agentes federales. Entonces, Murillo Karam es una víctima, como lo quiera hacer ver Carlos Marín. Por supuesto que no. Y lo hace así porque la PGR tenía contratos muy jugosos con el periódico Milenio. Entonces, hasta la fecha, estos personajes siguen haciendo esa defensa no pedida por amiguismo, por compadrazgo. No se puede revictimizar a las personas en el caso de Ayotzinapa, no se puede estigmatizarla, y eso es lo que hizo precisamente la verdad histórica, que fue revestida de acciones institucionales, de estrategias de comunicación que tenían como meollo del asunto el cierre de las investigaciones. Estaban cansados, acuérdate, Vicente, Jesús Murillo Karam dijo, ya estoy cansado. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es invitar a la gente a que lea este documento, a que haga una equiparación entre la famosa verdad histórica y la información actual. Entonces, de esa manera se va a dar va a tener un sustento, va a tener información que no van a dar a conocer en los medios de comunicación corporativos, y que si lo hacen, pues bueno, va a haber los defensores, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, la gente de Milenio, la gente de Reforma, Sergio Sarmiento y toda esta tropa que ya sabemos perfectamente que recibe moche, y como tú dices, pues bueno, lo que no suena coherente suena metálico. Oye, nada.